Gente, hoy venimos con otra parte de los mayores vendehumos del anime y ficción. Tranquilo, puedes verlo sin problemas. Ya después te ves la parte 1, si no lo has hecho. Antes que nada, déjame tu lista en los comentarios y ya sabéis, dale like, compártelo y sobre todo el hype este. Desde el clan más clasista de la historia hasta el peor líder de una nación. Número 5, el clan Hyuga de Naruto. Este puesto va a ser un poco especial, ya que no hablaremos de un único personaje, sino de todo un clan. Y de cómo se nos vendió a este clan casi al mismo nivel que los Uchiha o los Senju, pero luego no fueron la gran cosa. Desde la pelea entre Neji y Hinata, Kakashi nos deja claro que son de un clan muy antiguo y extremadamente importante para Konoha, pero sobre todo nos mencionan dos técnicas propias del clan, que son extremadamente poderosas, o al menos eso se supone. El Byakugan, el cual era comparado con el Sharingan, y el puño suave, uno de los mejores taijutsu de Naruto. ¿Pero esto es cierto? Bueno, lo veremos un poquito más adelante. Hablemos primero de los grandes representantes del clan, al menos en la generación de Naruto, es decir, de Hinata y Neji. De Hinata hay poco que decir, tiene una pelea contra Neji en la cual básicamente es superada durante toda la pelea. Sí, llega a utilizar más o menos bien el puño suave y ya está. Mucho más adelante en la obra incluso intentó encararse contra Pain, pero bueno, no salió muy bien. Al menos le dio fuerza moral a Naruto, pero poco más. Teniendo en cuenta que sería la mujer del prota y del Hokage, hubiera molado que hubiera hecho bastante más en la obra. Pero bueno, cosas de Naruto. Por parte de Neji, en chiquito sí que hizo un buen papel. Le dio una muy buena pelea a Naruto, tanto es así que gracias al puño suave le bloqueó todo el chakra de Naruto. Naruto no tenía oportunidad de hacer nada, salvo porque Naruto tenía el chakra de Kurama y bueno, el poder del protagonista, y por eso ganó. Pero Neji incluso después de esto tuvo una pelea más importante contra Kidomaru. Ya sabéis, el tío este que era una especie de araña humana. Kidomaru contra Neji tenía gran ventaja, ya que era mucho más fuerte que él y además luchaba a distancia entre sus redes y flechas. Teniendo en cuenta que técnicamente Neji, por su puño suave, es un peleador a corta distancia, le ponían una gran desventaja. Pero aún así Neji demostró ser un buen estratega. Aprovechó el punto débil del Byakugan, porque sí, tiene un punto débil, y pudo derrotar a Kidomaru. Después ya en Shippuden, más allá de la muerte más pedorra de todo Naruto y que fue completamente una decepción, poco más. El problema de este clan, y por lo que lo considero un vendehumos, es por sus técnicas insignia, que se nos plantea como la putísima hostia y no están mal, pero no son la mejor. Básicamente es que te venden las técnicas como un 10 de 10, pero realmente no lo son. En la serie de Cómo conocí a vuestra madre nos explican esto muy bien. Tú no puedes vender a tu amigo como un 10 de 10, véndelo como un 7 porque así después quedará mejor en la cita. Pues esto es exactamente lo mismo. El Byakugan básicamente es ver mejor, realmente es más, te da una visión de 360 grados, con un pequeño punto ciego detrás del cuello, que es obviamente el punto débil de la técnica, y además permite ver a través de los obstáculos y ser counter de técnicas trampa como clones y más. Pero sobre todo permite ver el sistema circulatorio del chakra e incluso los tenketsu, que son básicamente los puntos del cuerpo donde se libera el chakra. Y esto es muy importante porque es gracias a esto que tienen su taijutsu, el puño suave. Pero como veis, no suena mal, todo lo contrario, es buen taijutsu. El problema es que te lo venden a nivel del Sharingan, y todos los que hemos visto Naruto sabemos que no está ni cerca. Por ejemplo, Itachi estaba rotísimo con el Sharingan. Hasta lo que hacía Kakashi, que por así decirlo no sería un usuario natural del Sharingan, pues estaba rotísimo. El poder copiar prácticamente todas las técnicas que te sacan del culo está mucho más roto que el poder ver mejor. No tiene ningún tipo de sentido que estas dos técnicas sean comparadas. Pero la otra parte para mí es incluso peor. Puño suave. Básicamente se nos vende como uno de los mejores taijutsus, que a diferencia del de Lee o My Guy, que es más fuerza bruta, el puño suave se basa en insertar tu chakra dentro del cuerpo del enemigo, concretamente dañando los órganos internos o deteniendo el flujo del chakra al estar dañando la circulación del chakra o los propios tenketsu. Y sí, suena muy bien y muy roto, pero realmente después esto no lo vimos para nada aplicado. Si vemos las hazañas que tuvieron tanto Lee, pero sobre todo My Guy con su taijutsu, el cual derrotó a Kisame, el Biju sin cola, e incluso le plantó cara a Madara, el ninja más roto de su verso, o prácticamente el más roto. El ataque final de Kai casi envía a Madara al otro barrio. No lo hizo en gran parte por la regeneración absurda de este personaje. ¿Qué quieres que te diga? El taijutsu del clan Hyuga se queda muy por atrás, y para mí ahí es donde está el problema. Es más, incluso al final de la obra, ya en la guerra final, hay un momento que básicamente el clan Hyuga se vende como los más poderosos para intentar defender a Naruto de los ataques de Madara, y en un par de ataques acaban todos muy mal. Incluso el mayor prodigio de este clan muere en ese mismo momento. No es que sean débiles, ni mucho menos, no tienen ni siquiera malas técnicas, pero no son un 10 de 10 como los Uchiha o los Senju, son un 7 de 10. Si no me lo hubieras vendido tan bien, tan antiguos, tan prodigiosos y tan la hostia, nadie se hubiera quejado de este clan. Lamentablemente prometieron demasiado y nos dieron muy poquito. Y sí, hay otros vendehumos como los Anbu, pero quizá me los estoy reservando para un vídeo de falsos grupos de élite, pero aún me faltan unos cuantos candidatos. Pasemos al siguiente. Número 4. Obviamente el de GT, porque
porque el de Super apenas ha hecho algo y ya tiene mejor papel que el de GT. Solo dio energía en la saga de Moro, pero ya es suficiente. Up aparece desde el inicio de Dragon Ball GT, teniendo un combate de entrenamiento junto a su maestro, Goku. Y la verdad es que no está mal ese combate. Técnicamente, según Goku, fueron con todo, obviamente no, pero bueno, fue un combate de entrenamiento más o menos serio por cómo acaba el escenario y sobre todo porque los dos acaban sin energía y algo mal heridos. No está mal, te lo presentan más o menos fuerte. El problema vendría un poco más adelante. Bueno, bastante más adelante, ya que la participación de Up al principio de GT es escasa. Up intentaría enfrentar a Baby. Lamentablemente nunca tuvo oportunidad contra Baby. Vamos, en mitad de este combate, si se lo puede llamar así, Baby se cabreó con Gohan, Goten y Trunks porque intentaron ayudarlo y básicamente los atacó. Nunca hubo una sola oportunidad por parte de Up. Y bueno, hasta ahí nos puede parecer normal. Quiero decir, Baby estaba muy roto. Venía de derrotar a Goku. El verdadero problema vendría con su Power Up, ya que este se fusionaría con Buu, el gordito. Es decir, la parte maligna de Buu, o la reencarnación de esta, mejor dicho, y el Buu gordito juntos otra vez. Y además, ahora siendo un gran guerrero, porque Up había sido entrenado por Goku. Lo debería tener todo. Debería ser más fuerte que nunca. El propio Mahub, ya que así se nombró después de esta fusión, nos aseguró que con este poder podría derrotar a Baby. Y es cierto que esta vez sí logró darle algo más de pelea al inicio. Darle algo. Ojo, algo. Pero al poco tiempo acabó convertido en chocolate. Vamos, que el Power Up no duró ni un minuto. Ni siquiera supuso un reto para Baby. Fue algo muy, pero que muy sencillo. Pero más adelante se redimió. ¿Algo? Pues no mucho. También intentó pelear contra Super 17 y no le hizo ningún daño. Aunque es cierto que ninguno de los guerreros Z le hacía algo a Super 17. La verdad es que, siendo sinceros, la resistencia y lo que aguantaba Super 17 no tiene ningún tipo de sentido y es completamente ilógico esos niveles de aguante. Pero bueno, ese es otro tema. Lo único que podríamos decir es que al menos detuvo, entre muchas comillas, durante un tiempo al dragón de una estrella mientras que Goku recuperaba su energía. No te digo que ganara a los villanos finales, pero siendo el discípulo de Goku, reencarnación de Buu fusionado con el Buu gordito, por lo menos un poquito de dignidad. No mucha, pero unos mínimos, alguna buena pelea contra algún dragón no tan relevante, o yo que sé, haberle dado una mejor pelea a Baby, no sé, es que fueron muy pocos minutos, ni siquiera es un capítulo completo, hubiera estado bastante mejor. Es muy triste que Up, discípulo de Goku, tuviera una participación tan absurdamente penosa. No hay nada destacable en ninguna de las peleas, por eso no comento nada a detalle. Pero bueno, pasemos con el viejo vendehumos. Número 3. Saturn, de One Piece. Quizá aquí podríamos meter a todo el Gorosei, pero creo que sería precipitarse un poco con todos los demás. Este seguro que no se va a redimir. El Gorosei en One Piece apareció hace muchos, pero que muchos años atrás. En el capítulo 233, para ser exactos. Un 10 de junio del 2002. Hace casi 24 años. Son muchos, pero muchos años. Y durante mucho tiempo eran personajes extremadamente misteriosos. Los supuestos jefazos máximos del gobierno mundial, los malos verdaderos, los que deberían tener más información de cómo está organizado el mundo. Pero después nos enteraríamos de que no, que existía un boss oculto, el verdadero jefe final, al menos por parte del gobierno mundial, Insama. Lo que realmente tiene mucho sentido por cómo se estructura One Piece. En One Piece siempre hay un jefazo de cada organización que es quien se enfrentará a Luffy. Eso es así. En todos los arcos prácticamente pasa. Así que en lo que respecta a eso, para mí no hay queja. Sí, parecían los máximos representantes, pero no lo eran. Ahí no hay problema. El problema es cuando Saturn y todos los del Gorosei empiezan a tener una participación más directa en la obra. No salieron muy bien parados de esto. Vamos con unos cuantos ejemplos. De primeras, cuando Sabo se planta delante del Gorosei y Insama, mientras interrogaban al Rey Cobra, pues Sabo consigue escapar de una manera extremadamente sencilla delante de los 5 del Gorosei más Insama. Es verdad que gracias al sacrificio de Cobra, pero no quita que el Gorosei sale bastante mal parado. Pero bueno, podríamos decir que son necesidades del guión que no se lo esperaban porque no es normal que nadie entre en esa sala. Así que vamos a pasar al verdadero mal momento de Saturn. En Egghead, Saturn aparece con todo el aura del mundo. Vamos, parece la invocación del mismísimo Lucifer, con un círculo de invocación y todo. Todos sienten una presencia extremadamente poderosa e incluso los marines menores al rango Comodoro no pueden ni mirarlo. A primeras parece peligroso. Está derrotando a los Mugiwara, pero claro, justo cuando aparece, Luffy estaba sin energías por haber usado la quinta marcha contra Kizaru y Zoro, bueno, no estaba con Rob Lucci haciendo sus cosas. Vamos, que no estaba peleando contra los más fuertes. Hasta la propia Bonnie le apuñaló. Es verdad que no sirvió de mucho por esta regeneración extraña que tiene el Gorosei y los caballeros divinos y todo esto, pero lo apuñaló. Pero vamos, Kuma casi lo destroza de un puñetazo. Es verdad que es un señor puñetazo, de los mejores de todo One Piece, pero vamos, terminó muy mal herido. Si no llega a ser por la regeneración, el tío se va para el lobby. Y cuando se encaró a Luffy, este le estaba dando una paliza mientras
mientras hablaba con Bonnie, incluso le explicaba a cómo dar sus puñetazos, porque había visto antes que Bonnie lo estaba intentando imitar. Pero es que esto no es lo único que le sale mal. Durante el arco de Head aparecen dos personajes de la banda de Kurohige, Baona Gur y Katarina Devon, y estos aparecen delante del propio Saturn y lo vacilan con el tema de Insama, el mundo, y cuando Saturn intenta atacarlos, estos ya se habían escapado, se habían ido. El tío no es capaz de cazar a nadie durante todo el arco, pero es que tenemos más. Hay un momento en el cual básicamente Luffy se está encarando tanto a Saturn como a Kizaru, es decir, a uno del Gorosei y a un almirante a la vez. Y no hablemos de que básicamente los ataques de este hombre se basan todo el rato en lo mismo, en pincharte con esas piernas raras que me llevan. Sí, ya está, no tiene mucha originalidad el hombre. Ojo, que incluso cuando aparecen los otros miembros del Gorosei, porque sí, los invoca a todos, mejor dicho, los elija a todos como si fueran Pokémon, no salen muy bien parados. Incluso Dorry y Brogy, los dos gigantes amigos de los Mugiwara, consiguen pararlos bastante bien. De todo lo que intentan los del Gorosei, intentar cazar a Luffy, intentar cazar a Bonnie, intentar acabar con Vegapunk, bueno, esto medio le sale bien, pero no del todo. Solo hay una cosa que le sale bien, que es detener la grabación de Vegapunk, pero ni eso le sale completamente bien, porque solo interrumpen una parte del mensaje y después el mensaje vuelve a transmitirse. Es que de verdad no le sale nada bien. Ojo, no solo a Saturn. Atlas se sacrificó contra el calvo y lo dejó bastante mal herido. Luffy y Bonnie con un puñetazo, Tilo Nika dejaron muy mal a Saturn. Y bueno, digamos que una vez el Gorosei fue forzado a volver a casita por el haki del robot, mejor dicho, el haki de Joy Boy que estaba oculto en el robot gigante, Saturn tuvo un mal día. ¿Qué tan mal día fue? Pues básicamente Insama lo mató por no haber conseguido capturar a Joy Boy, por no haberlo detenido. Este tío no le salió nada bien, pero absolutamente nada. Sí, sería un científico cruel, hijo de la gran, ya sabéis. Lo que le hizo a Kuma, lo que le hizo a la madre de Bonnie, lo que le hizo a la propia Bonnie, no tiene nombre. Es un desgraciado y se merece completamente la muerte. Pero es que el tío era patético. No consiguió hacer nada bien. Es más, incluso el robot que les jodió, ese robot gigante, estaba vivo, por así decirlo, si se puede considerar vivo, por culpa de Saturn. Porque hace 200 años ese robot les atacó. Y es el propio Saturn el que dice, no os lo carguéis, vamos a estudiarlo, vamos a investigarlo. Así que incluso de eso tuvo la culpa. Un completo vendehumo, tanto en lo intelectual como en el poder. Pero pasemos al siguiente. ¡Ey! Si te está gustando, ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo el hype este que viene muy bien. Y además, recuerda que tenemos un canal secundario y una comunidad de Discord, donde me puedes pasar cositas para que las vea. Número 2, Torterra. Ojo, el de Ash, no el Pokémon como tal. Y la verdad es que este puesto me jode por dos motivos. De primeras, me encanta el diseño de Torterra, es mi inicial favorito de cuarta generación. También os digo que tengo cierto favoritismo por el tipo planta. Además, antes de ser un Torterra, el desempeño del Pokémon no fue para nada malo. Y eso es lo que empeora la cosa. Turtwig aparece en el capítulo comprendiendo a Turtwig y se nos muestra como un Pokémon valiente, amable, que protege su territorio, que aclara, una anciana que vive por ahí, e incluso protege a Pikachu de Ash porque creía que estaba en peligro. Al final se da cuenta de que no, de que Ash es un buen tío, y después de tener un combate contra Pikachu más o menos bien, no está mal el combate, acabaría convirtiéndose en uno de los Pokémon de Ash. En general, Turtwig se caracterizaba por ser un Pokémon entusiasta por las batallas, amable con los demás Pokémon y un buen tío, por así decirlo. Tiene bastantes victorias importantes incluso. Por ejemplo, es usado para enfrentar al Cranidos del líder del gimnasio, Rocco, y lo derrota bastante bien. Después perdería contra Onix, pero bueno, no está mal. Aunque es cierto que Ash no ganaría en este momento a Rocco. Más adelante volvería por su revancha, y en esta ocasión a Turtwig se le complicaría un poco la cosa, ya que en esta ocasión había subido el nivel de dificultad bastante, enfrentándose a la evolución de Cranidos, a Rampardos. Obviamente siendo un combate mucho más complicado. Aún así, gracias al buen uso de síntesis y esquivar ataques como cabezazo zen o lanzallamas, conseguiría llevarse la victoria. Algo muy importante a tener en cuenta con este Pokémon es que se basaba en su velocidad para luchar. Básicamente esquivaba y atacaba. Recordad esto porque es importante. Más o menos la historia de Turtwig iba así. Perdía alguna que otra vez, seguía esforzándose y muchas veces buscando una revancha. Un gran ejemplo de esto es contra el Turtwig de Gardenia. Sí, contra alguien de su misma especie, que lo superaba sobre todo en velocidad, la característica principal de nuestro Turtwig. Y aún así, entrenó, se hizo más fuerte, y cuando Ash fue a buscar una revancha, en esta ocasión demostró ser superior. Hasta que llegó su primer gran problema, que sería evolucionar a Grottle. Irónicamente, evolucionar para él fue un problema, al menos al inicio, porque sí, sería más fuerte, más resistente, pero mucho más lento. Y así como Anakin, que cuando se quemó un poquito tuvo que cambiar su estilo de pelea completamente, Grottle tuvo que hacer lo mismo. Ya no podía ser tan rápido, tenía que aguantar y golpear. Y aunque le costó al inicio, con el tiempo se acostumbró, después de recibir algunos consejos de un Torterra. Y gracias a aprender ataques como Treparrocas o Energibola, se había vuelto mucho más poderoso. Por ejemplo, perdió contra el Rhyperior de Hericor, pero este era un as del frente de batalla. Y aunque
Aunque Grottle perdió, fue un gran combate al punto de que este entrenador le dijo a Ash que no solo había sido un muy buen combate, sino que su Pokémon tenía un gran potencial. Que un tío del frente de batalla te diga eso, habla muy bien de ti. Pero lo que sentenció la tumba de este Pokémon es cuando evolucionó a Torterra, donde todos pensábamos que era su momento de brillar, su última fase evolutiva. Pues ¿qué pasó? Pues que básicamente no ganó ni un solo combate. Y no, los combates contra el Team Rocket no cuentan porque es el Team Rocket. Perdió contra el Hippowdon de Gaia. Sí, el alto mando y todo lo que tú quieras, pero perdió. Y eso que técnicamente tenía ventaja de tipos. Contra el Elite Badger de Electro. Perdió de manera completamente humillante gracias al puño hielo. Y finalmente contra el Drapion de Paul. También fue completamente humillado. Aunque es verdad que el Drapion de Paul estaba bastante roto. Que desde que alcanzó su etapa evolutiva final no ganó ni un solo combate, a excepción de los combates con el Team Rocket. Lo peor de todo es que el Pokémon no tenía un mal historial. Si no recuerdo mal o tengo mal entendido, creo que tiene cerca de un 51%, 52% de win rate, que no es la gran cosa, pero no es malo. Hay Pokémon de Ash que podrían estar incluso peor, pero claro, el problema es que cuando alcanzó su última fase evolutiva los perdió todos, que no ganó ningún combate final, ninguno de los combates verdaderamente importantes, y es por eso que se queda como un auténtico vendehumos, porque lo hizo mejor cuando estaba en su primera etapa evolutiva, y eso sí que es bastante triste. Pero bueno, pasemos al peor líder de una nación. Número 1, Ozai, de Avatar. Me sorprende porque cuando puse en la encuesta candidatos para vendehumos, mucha gente me dijo que Ozai no es un vendehumos, porque técnicamente es el maestro fuego más fuerte. Así de primeras, no todo es poder, más cuando tu posición es la de líder de una nación, pero ahora hablaremos de eso. Ozai es un vendehumos porque es un imbécil inútil. Es el líder de la nación del fuego y jamás logró absolutamente nada. De primeras, todo el esplendor de la nación del fuego no fue gracias a Ozai, sino a su abuelo, que bueno, pulverizó a los nómadas aire, a esos hippies, y su padre, que hizo grandes avances conquistando gran parte del reino tierra, luchando contra los maestros aguas del sur. Y no olvidemos que Airo fue mucho mejor de lo que nunca fue Ozai en lo que respecta al tema militar. Literalmente, quien tendría que haber gobernado era Airo, pero básicamente Ozai junto a su mujer cometieron traición y un golpe de estado. Hasta aquí podríamos decir que los anteriores líderes de la nación del fuego tuvieron un gran papel y que él quedó opacado. Bueno, esto no es cierto. Cuando incluso tu hija te humilla, pues ¿qué quieres que te diga? Durante el reinado de Ozai, el avance en el reino tierra fue imposible, pero llegó Azula, se infiltró en Ba Sing Se con Mai y Tai Li, consiguió la lealtad del Dai Li, la policía secreta de Ba Sing Se, y básicamente desde las sombras le robaron el poder a Long Fen. Pegaron un golpe de estado encubierto. Lo que Ozai no consiguió en años, Azula, una adolescente, lo consiguió en meses. Si queréis saber más de las estupideces de Ozai, os recomiendo mucho, pero mucho, veros el vídeo de Zona Fantasma. Muy buen vídeo y os vais a reír un montón. De verdad, pasaros por ahí. Ahora vamos a hablar un poco de poder. Ozai tiene pocas peleas a lo largo de la obra. De hecho, podríamos decir que tiene 3 peleas importantes. La primera contra Zuko, un Agnikai contra su hijo porque lo ofendió cuando Zuko tenía 12 años y ahí le provocó esa característica cicatriz de Zuko. Sí, ganó y lo destrozó, pero estás luchando contra tu hijo de 12 años. Si no llegas a ganar ahí, mal rayo te parta. Pero más adelante, Zuko volvería a enfrentar a su padre, o mejor dicho, a rebelarse contra él, justamente durante el eclipse. Pero Ozai manipuló a Zuko contándole lo que le había hecho a su madre. Todo el tema de la traición, de si su madre estaba viva o no, solo desterrada. De esa manera lo manipuló para que se acabara el eclipse y así atacarlo con un rayo. ¿Y qué pasó? Pues que Zuko le devolvió el rayo y lo estampó contra la pared y se escapó. Sí, Zuko no le ganaría, pero la humillada que le metió fue espectacular. Pero pasemos a la única verdadera pelea que tiene este señor durante toda su vida. Cuando empieza la pelea contra Aang, Ozai parece tener la ventaja, pero por 2 factores extremadamente importantes. Está turbo ultra mega potenciado por el meteorito y Aang no quiere matarlo. Hay un momento en el cual Ozai le lanza un rayo a Aang y este consigue detenerlo, y podría habérselo lanzado. Es más, Ozai lo mira con miedo. Si Aang le hubiera lanzado ese rayo, hubiera sido un GG. Se acaba la pelea, ya no hay nada más que hacer, pero podría haberlo matado, y por eso Aang no lo lanza. Pero da igual, poco tiempo después, el modo avatar se activa y creo que no hace falta decir nada más. La paliza que le mete Aang es simplemente preciosa, utilizando los 4 elementos a la vez, demostrando la brutal y absurda diferencia que había entre los dos. Y al final, Ozai terminó siendo lo que era realmente, una sucia rata inmunda que ni siquiera es capaz de utilizar su fuego control. ¿Me queréis decir que Ozai no es un vendehumos? Tiene 3 peleas. La primera la gana porque es contra su hijo, y la segunda, aunque no es una pelea muy larga, podemos decir que la pierde, al menos a nivel de orgullo, ya que Zuko lo humilla bastante. Y la tercera es un palizón, y después era un imbécil que no logró nada como líder de una nación. Si esto no es un vendehumos, decidme a mí lo que es. Un completo imbécil. Eso también. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso. Adiós.